Esto es Contratiempo Radio. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una edición más de Contratiempo Radio. Yo soy Catalín Solís y hoy estaremos conversando con Cesario Moreno e Ismael Cuevas, curadoras del Museo Nacional de Arte Mexicano. Platicaremos sobre la exposición Rieles y Raíces, Traqueros en Chicago y el Medio Oeste, una serie de obras que honran la historia, la fuerza y la memoria de los trabajadores del riel en el Medio Oeste y que recupera el legado de los traqueros mexicanos y mexicoamericanos que ayudaron a construir comunidad a lo largo de las vías. Dicho esto, me gustaría que cada uno de ustedes se presentara ante nuestra audiencia y nos contara un poco acerca de su papel en esta exposición. Como no, muchos buenos días a todos, todas. Me llamo Cesario Moreno y soy el curador en jefe en el Museo Mexicano en Pilsen. Y nosotros siempre buscamos historias, exposiciones que se enfoca en la historia de nuestra comunidad en Chicago, el Medio Oeste, Estados Unidos. Y esta exposición es una buenísima historia que mucha gente no sabe. Y yo me llamo Ismael Cuevas, soy uno de los curadores de la exposición Rieles y Raíces. Estoy encantado de estar aquí en tu programa y platicar con la gente de Chicago y del país sobre esta exposición que es una carta de amor a la comunidad mexicana y mexicoamericana en la ciudad y honrar a nuestros antepasados que ayudaron a construir este núcleo de las ferrovías aquí en Estados Unidos y en Chicago. Listo, pues muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Quisiera comenzar preguntándoles algo muy básico y es, ¿qué es traquero? Para todos aquellos afuera que no están familiarizados con el término, creo que nos resulta fundamental partir de allí. Entonces, sí, Ismael. La palabra traquera es una palabra, digamos, que viene de estas como tipo pochismos que existen aquí en este país. Por ejemplo, cuando uno dice parking, parquear, ¿verdad? Pero traquero viene de la palabra track. Entonces, cuando un trabajador trabajaba en el track, ellos le decían el traque, de ahí originó la palabra traquero, de la persona que ponía el traque. Entonces, pero, o sea, en México puede ser rielero, las personas que instalan y mantenían las vías o los rieles. Ok, entonces eso como que cobra todavía un significado más potente al decir que es un pochismo. Y me parecía entonces fundamental empezar con esta explicación. Y bueno, siguiendo también un poco con ella, ¿cuál fue la línea discursiva que como equipo, primero del Museo Nacional de Arte Mexicano y después como Rieles y Raíces, buscaron para hacer esta exposición? Pues el museo siempre está buscando gente que entiende las historias, que son expertos comunitarios, así le ponemos. Quizás son personas que no han estudiado museos o la historia del arte, pero son expertos en la comunidad y siempre buscamos estos expertos para ver si podemos trabajar con ellos como curadores, es decir, ¿cómo vamos a explicar o decir esta historia usando objetos, usando artefactos, usando obras de arte? Y pues nos dimos cuenta, conocí a Ismael en uno de sus otros proyectos que trabajó el Aztlán Chicago. Chicagoatlán. Y es cuando nos dimos cuenta de cómo trabaja, cómo piensa y luego después lo que sabe. Y creo que fue en una inauguración de otra exposición donde empezamos a platicar, plantamos la idea, le encantó a Ismael y de allí empezamos. Fue como un año o poquito más antes de la inauguración de la exposición en el 25. Es decir, empezamos en el 2024. Y después de pláticas y abriendo todas las historias y escuchando, es cuando Ismael dijo que quería también presentar al co-curador, que es un maestro de él, un mentor de él, que es el doctor Alejandro Benavides, que vive en Aurora. Y es otra persona que sabe muchísimo de la historia de los trenes aquí en Estados Unidos.
Y para nosotros, cuando la línea que le dimos para poder explicarle esta historia a nuestros residentes de la ciudad es contar una historia americana, una historia de nuestro país, pero con enlaces de nuestras comunidades mexicanas y mexicoamericanas. Entonces, por ejemplo, yo tengo la maestría de estudios mexicoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Entonces yo, digamos, pues estudié sobre las formaciones de esas comunidades en Texas, Los Ángeles, y pues yo siendo de Chicago, las fundaciones de nuestras comunidades aquí en Chicago. Entonces, cómo hacer entender a la gente de nuestra ciudad que esta industria ferrocarrilera fue una industria una fuente de ingreso y de trabajos muy importante para nosotros mexicanos, que ya se nos ha olvidado porque fue una industria de nuestros antepasados. Entonces yo quería como que extraer esa historia del pasado y presentarla al futuro a las nuevas generaciones que tal vez no sepan esta historia. Sí, claro, y que además resulta importantísimo dado el contexto en el que estamos viviendo, pero siempre es necesario saber qué pasó aquí, ¿no? Y de alguna forma por qué pertenecemos también a esta historia. Entonces, ahora que fui a la exposición, me sorprendió muchísimo el trabajo de archivo que tiene esta sala, así como la diversificación de fuentes que utilizan para hablarnos del tema, desde mapas, afiches, fotografías, maquetas, óleos, instrumentos musicales y de trabajo. Ya vi todas las fuentes que utilizaron. Pero ¿nos pueden platicar cómo está diseñada la exposición y cómo fue el proceso para unir en una sala todas estas fuentes documentales? Porque son diversas, hago énfasis en eso. Sí, es muy importante para nosotros usar digamos, el alcance del museo para comunicar con nuestras comunidades aquí en la ciudad, de que ocupábamos objetos, fotos, documentos para hacer esta exhibición. Yo le llamé como un community call out. O sea, usamos las redes sociales del museo, usamos los emails del museo. Porque yo le dije a César, le dije, esta exposición no va a funcionar si no tengo cosas tangibles que se pueden tocar para la exposición. ¿A qué me refiero? A que aquí en Chicago, o tal vez en el país, no existe un archivo nacional de cosas sobre los traqueros. Está como que todo en pedacitos. La librería aquí tiene tal vez una foto, este museo tal vez tiene un documento. O sea, todo es como una pieza por museo en todo el país y es imposible de tratar de tener todo junto. Y más que nada hacerla relevante en nuestra ciudad. Entonces, como no existe ese archivo, tuvimos que, a lo que le digo, usar el archivo de la casa, o sea, la caja de zapatos. Y preguntarle a la gente que buscara en sus cajas de zapatos pues fotos o cosas indumentarias de sus familiares, y eso fue la forma de que pudimos usar estas cosas que tal vez habían olvidado en las familias aquí en Chicago y en Aurora, y que nos trajeran esos documentos al museo. Eso fue muy importante para esta exposición, traer esas fotos reales de las familias. Y no, sí, lo que dice es perfecto, como lo dice Ismael. Realmente es una exposición que se hizo con el apoyo de la comunidad. Y como es obvio que no se ha escrito mucho sobre este tema, así es que los archivos no existen y realmente la gente no se acuerda. Bueno, los más jóvenes no se acuerdan, pero cuando sacamos el community call out y estábamos la convocatoria preguntando por fotografías y cartas y todo eso, es increíble la cantidad de gente que salió y dijo, no, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tío, toda la gente que salió que tenían una conexión con esta industria. Es increíble en Chicago, no sorprendente. ¿Por qué? Porque son los reales que realmente pusieron Chicago en el mapa. Son esos trenes que realmente permitió que Chicago creciera como una ciudad. Y entonces, para situarnos un poquito en el tiempo que llevó crear esta exposición, ¿cuándo hicieron esa convocatoria? ¿Cuándo la lanzaron al público? Creo que fue en el 2024. No, la convocatoria para la gente que nos mandaron los documentos fue Spring 25. Primavera del 25. Hace un año. Hace un año. ¿Y cuánto tiempo duró? Digamos que duró todo el verano del año pasado.
Y sigue. Tenemos un letrero en la exposición que dice, si usted conoce o tiene o sabe de alguien o tiene documentos, por favor díganos, vamos a seguir colectando las imágenes, las fotografías y todo esto. Hay que seguir, ya empezando este proceso, no podemos parar. Es decir, esta exposición realmente abrió una puerta importantísima para nuestra comunidad en Chicago. Entonces, de fondo también hay una necesidad de crear un archivo nuevo aquí en Chicago, ¿no? Que sea referente a los ferrocarrileros. Correcto, es una, digamos, una tarea que nos ha dado esta exposición de pensar en crear. Para mí un sueño sería tener el Instituto del Archivo Latino aquí en Chicago, algo así, algo que nos creamos que no existe y tenerlo aquí porque no nomás es la industria del ferrocarril. Las gentes trabajaron aquí en the stockyards, aquí a pocas cuadras de su radio. La gente trabajó en manufacturación, en las fábricas, en el West Loop. Entonces, tenemos una historia, los mexicanos tenemos una historia de más de 100 años aquí en la ciudad. Entonces, de que tenemos la posibilidad de tener un archivo de más de 100 años, es posible. Nada más que tenemos que empezarlo y fundarlo y hacer todo eso. Es otra cuestión que ha salido de la exposición. Pero también se escucha muy interesante y además creo que habemos muchas personas interesados también en colaborar, en ser parte, seguramente como tú dices, ¿no? Allá afuera el nieto no sabe, pero si escucha tantito como, ay, sí es cierto, mi abuelita decía que trabajaba aquí, trabajaba allá, se va creando como una especie de teléfono descompuesto que puede resultar en un archivo increíble. Y me gusta que digas que es un sueño crear un archivo latino, porque a mí me gusta pensar como en los sueños, en primero nombrarlos, ¿no? Entonces, probablemente esto te tome unos años, pero lo vas a hacer. Entonces, ahí también vamos a estar presentes y orgullosos de que inicie este archivo. Y me gustó que ahorita la conversación fuera ligándose a los mexicanos, los otros, los que estamos, los que no pertenecemos. Y en esta exposición, desde lo que yo alcancé a mirar, también hay una idea de fondo que me gustaría ahondar y es la de los otros, referenciando también a los nativos americanos y los mexicanos que vivían en la parte del territorio que fue vendida a Estados Unidos en el siglo XIX. Para ustedes, ¿por qué fue importante hablar de esto en la exposición? Me parecía como muy interesante este dato que decían que los nativos fueron utilizados como topógrafos, ¿no? Y fue algo similar que pasó 300 años antes en culturas como la mexica, donde también los españoles los utilizaron como una especie de enséñame tus caminos porque pues por aquí vamos a robarte tu oro. Entonces hay una idea que está presente referenciando al ecocidio, al conquistador, al oprimido. Entonces, ¿qué nos puedes contar de esto, Ismael? Pues, en primer lugar, gracias por notar eso. Es la primera vez que nos preguntan sobre eso. Eso fue como que algo que fue muy importante y necesario. Tuvimos que platicar sobre cómo incluir esa parte, porque yo no quería hacer la típica como acknowledgement que se hace en estas exhibiciones donde se dice, no, estamos en tierras de nuestros ancestros. Yo no quería hacer de esa forma, yo lo quería hacer de otra forma. Y la forma que escogimos fue nombrar, digamos, este genocidio que usó el gobierno estadounidense para desplazar a las comunidades indígenas de sus terrenos. Fue una política del gobierno desplazar a las comunidades indígenas y darle estos terrenos a los ferrocarriles. Entonces, no nomás es como platicar del desalojo de terrenos, pero también platicar del desalojo de las culturas. Pero al mismo tiempo conectar a la gente que va a ver la exposición con como dices tú, la geografía de nuestras familias, de nuestros antepasados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo nací en Zacatecas. Entonces, de niño, yo crecí aquí en Chicago toda mi vida. Yo vine aquí, me trajeron aquí cuando yo tenía 1 año. Pero cuando iba de vacaciones a Zacatecas, me acuerdo mi tío que nos contaba del Camino Real de Tierra Adentro. Es una ruta de 1000 años, más de 1000 años, que conectaba pues el centro de México con Nuevo México, Arizona, en Santa Fe, digamos, es donde se acababa, en Santa Fe, Nuevo México. Entonces, pues cuando estaba viendo así el trazamiento del ferrocarril de México hacia
de México hacia Estados Unidos, pues trazaba la misma línea que el Camino Real. Cuando me puse a ver esta empresa de ferrocarril, el Santa Fe, pues el ferrocarril Santa Fe viene porque es la antigua ruta de los caminos indígenas que cruzaban de Missouri a Santa Fe, Nuevo México. Entonces es la que va este a oeste, conectado al Camino Real que va norte a sur. Entonces estas líneas o estos caminos antiguos de miles de años fueron los mismos que se usaron por el ferrocarril. Entonces para mí esto fue como que otro nivel de conexión con nuestra gente de que, pues sí, o sea, hemos sido parte de este países, por miles de años. Entonces, no somos los otros. Claro. Entonces, y por ejemplo, yo como, digamos, que estudié historia chicana o que me identifico como chicano, cuando decimos, no, pues ni soy de aquí ni soy de allá, yo siempre digo, no, yo soy de aquí y soy de allá, somos de los dos lados. Claro. Tenemos historia milenaria que nos indica une, eso, que nos une. Sí, como parte del territorio norteamericano. Correcto. Sí, de hecho, ahora que dices es todo este trazo que hicieron entre el Camino Real hasta llegar a Chicago, hay justo un mapa, ¿no? Donde está Chicago y Ciudad de México, que también me pareció bellísimo, y ahora que lo explicas, pues cobra todavía más sentido, y es muy, muy interesante cómo encontraron como equipo curatorial esta idea, más bien esta necesidad de unir ese pasado milenario del que hablas con nuestro pasado que no tiene más que 100 años que empezaron estas vías, ¿no? Que es como, en términos de historia, el tiempo presente, el tiempo mediano, ¿no? Podríamos decirlo como todavía una historia de mediano plazo. Y bueno, el día que fui a visitar Rieles y Raíces, me quedó muy grabada la fotografía en panorámica que tienen de varias decenas de trabajadores mexicanos fuera de una agencia de trabajo. Para las personas que nos escuchan más bien y que no saben cómo funcionan estas agencias, aunque el término mismo también resuena en el presente, ¿nos pueden platicar desde su práctica de archivo cuál fue el papel de estas agencias en el desarrollo de las grandes olas mexicanas que llegaron a Chicago y echaron raíces, sobre todo entendiéndolo desde un contexto de la llamada época progresista estadounidense? Déjame ponerte un contexto más como sobre la entrada, la exposición. Para mí fue importante darle entendimiento a la gente, especialmente en esta época de donde el presidente de nuestro país pues ha echado las fuerzas federales en contra de nosotros, a la gente ilegal. Entonces ahorita hay un debate, o ha visto un debate en las últimas décadas sobre lo ilegal o lo legal. Entonces, para mí era muy importante en la exposición tratar de darle a entender a la gente de que antes no existía legal, ilegal o ilegal. Entonces, porque, por ejemplo, hasta en los comentarios ahorita cuando ponemos cosas de la exposición, la gente dice, esos son los trabajadores que vinieron ilegalmente. Y yo digo, es que no fueron a la exposición. Estas agencias que les decían en oficinas de enganche, eran oficinas en las zonas fronterizas, donde las empresas norteamericanas, o sea, del capital más poderoso en esa época, iba a la frontera y reclutaba a los trabajadores, y reclutaba a los hombres y mujeres también, y les prometían buenos sueldos, les prometían casas, les prometían hogares, buenas condiciones. Sabemos que eso fue al revés, ¿verdad? Pero reclutaban, y con que una persona, un mexicano en este caso, llegara a la frontera, no importa si venías legal o ilegal, eso no existía. Con que tú pudieras trabajar, te daban el contrato y te decían, a ti, señor Ismael Cuevas, te vamos a mandar a trabajar en la minería. A ti, Cesario Moreno, te vamos a mandar a trabajar en el ferrocarril. A ti, Epigmenio Cuevas, te vamos a mandar a trabajar en la agricultura. Eso fue como que la primera ola. Estos oficinas de enganche, estas personas les decían los enganchistas. Estos enganchistas fueron... digamos, el middleman, la persona intermediario que le daba estos trabajos. Y eso fue muy importante para el desarrollo de estas comunidades en reclutar a las personas. Encontramos, de hecho, estuviste en la exposición, tenemos un artículo de una empresa ferroviaria que pone un advertisement en un periódico en español que dice, ocupamos gente y aquí está buen pagado y con hogar. Que
vamos a platicar del hogar en el futuro, pero Sí. muy, muy importante ver esos enlaces de hace 100 años. Y me gusta que hayas traído a colación el periódico y este anuncio, porque además también fotografiaban a los trabajadores como si estuvieran súper felices, ¿no? Y comiendo, y en comedores que probablemente nada más les pusieron para la fotografía, porque sabemos perfectamente que las condiciones de trabajo no eran esas, ¿no? Entonces, sí, esta idea también, y me parece muy importante que lo digas, de quiénes eran legales, quiénes eran ilegales, esta idea que se ha manejado por más de 100 años y que parece impactante que se siga problematizando, pero problematizando desde el prejuicio, ¿no? Entonces, sí, este guiño que logras hacerle al término de legalidad y ilegalidad me parece muy acertado, porque además cuando sigues como en la exposición hay una parte donde justo en estas grandes olas de deportaciones de los 20s y los 30s hay justo un compañero ferrocarrilero que se autodeporta, ¿no? Que digamos no existe la autodeportación, hoy lo podemos entender, ¿no? Como te regresas, hay una salida voluntaria, no existe para autodeportarte tendría que haber un proceso legal, ¿no? Entonces, tú decidiste ir. ¿Por qué? Porque justo como lo marca también la exposición, las políticas estaban siendo muy agresivas. Entonces, también me gusta mucho esta idea de que conectamos el presente que vivimos y como tú lo dices, ¿no? Actualmente somos una raza que está siendo atropelladísima y que la narrativa la podemos encontrar desde los periódicos de hace 100 años, ¿no? Entonces, eso también es es profundamente doloroso cuando tú vas a la exposición y lo ves. Mira, la realidad es que este país, cuando necesita mano de obra, lo busca y lo pone en una forma muy bonita, sea con los chinos, sea con los mexicanos, sea con cualquier grupo, ¿no? Pero ya cuando termina el servicio, ya cuando no se necesitan, cambian las leyes y los sacan de una forma u otra. Ha pasado esto varias veces en este país. Los braceros era otra vez cuando se necesitaban y los trajeron, y después otra vez hay que sacarlos. Así es que no es nuevo, esto Claro. ha pasado en esta historia, pero de eso no se enseña, eso no se escribe, eso no lo presentan en las escuelas. Claro. Y ahorita que hablabas de las mujeres y de que también trabajaron, me gustó que al final de la exposición se cierra con eso, ¿no? Con un homenaje a todas estas mujeres que también le tuvieron que entrar a estos oficios que comúnmente tenían que ser solamente para hombres, pero a falta de trabajadores, pues también le tuvieron que entrar a las mujeres. Sigues la vida de una persona en particular y puedes verla en su casa, a esta mujer, y con sus nietos. Entonces, a mí me pareció también muy lindo este homenaje que tú les rindes. Como todo, o sea, lo dijiste hace rato, ¿no? La exposición también es como una carta de amor para tus propios y nuestros propios antepasados, pero me gustó muchísimo que trajeras a colación el tema de las mujeres trabajadoras. ¿Qué nos puedes decir en torno a eso? Bueno, eso fue una tarea muy difícil que me dio aquí Cesario cuando estábamos planeando la exposición. Me dice, no sé cómo la vas a hacer, pero tienes que incluir a las mujeres. Y yo dije, ching, Claro. pues va a estar bien difícil porque, pues, sí, por sí no hay archivos. Ahora imagínate buscar estas mujeres que fueron traqueras también. Pero pues como funcionan las cosas, sí nos contestaron la llamada y esta familia de la señora Francisca García, pues nos contactaron y nos dijeron, no, pues nuestra mamá fue traquera y trabajó en el ferrocarril y además fue en Fort Wayne, Indiana, en un estado pues que ha sido republicano por muchas décadas. Cuando escuchamos esta historia y tuve la oportunidad de entrevistar al hijo de Francisca García, pues fue muy bonito él también recordarse de las historias que a él se le habían olvidado, que tal vez nunca le pusieron atención porque pues como mexicano uno viene a trabajar, ¿verdad? Uno piensa que su historia va a ser algún día puesta en un museo. Entonces, en la plática que tuve con él, pues fue no nomás enfocarnos y usar el lente feminismo para entender la labor de la mujer, ¿verdad?
Porque no nomás fue ella una traquera. Ella tenía, y como se le ha dado a las mujeres en cualquier sociedad, especialmente en la que estamos, las mujeres tienen doble labor. Es la labor del trabajo, de lo que le pagan, y el labor no pagado. La explotación que existe dentro de su trabajo. Su esfera pública y su esfera privada. Y la explotación que va en la casa. En este caso, pues ella tenía sus hijos. Ella también fue, digamos, para mí ella es una pionera de la comunidad mexicana en Fort Wayne, porque también nos contó que ella fue una de las fundadoras de la Capilla de la Virgen de Guadalupe. Ella fue también líder del ballet folclórico. Entonces, imagínate un ballet folclórico en Fort Wayne en los 50s, en los 60s. Wow. Entonces, esta mujer es una mujer que, como todas las mujeres, se desenvuelven, como dices tú, en lo público y en lo privado. Y fue muy importante darle a entender pues a la gente que va a ver esta exposición que pues las mujeres también contribuyeron. No fueron en cantidades grandísimas, fueron tal vez cienes en lugar de miles, pero pues también tuvieron esa labor importante porque fueron ellas las que realmente han sido las que han ayudado a traspasar las costumbres de nuestras comunidades. Sí. Y me parece interesante que la plática ha sido llevada así como alrededor del tema del archivo y la necesidad de crear archivo. Y recuerdo que yo estoy especializada en historia de las mujeres, entonces me acuerdo que cuando la primera vez que leí como a los clásicos de las historiadoras europeas, ellas decían como el problema del archivo siendo historiadoras mujeres, ¿no? Entonces, me parece fundamental que sigamos diciendo que las mujeres como género, y hablando también, sobre todo también lo podemos unir a la comunidad LGBT, sigue sin tener un archivo, ¿no? Y sigue sin tener un archivo, ¿por qué? Porque no forma parte de la historia nacional o la historia de los grandes hombres, la historia de los grandes acontecimientos. Pero aquí nos estamos dando cuenta que es la construcción de vías ferroviarias también está unida a las mujeres, ¿no? Que desde su domesticidad encontraban otras formas también de sobrevivir, y me pareció por eso muy interesante este guiño que hicieron al final, porque recuperaban un archivo de mujeres que sería también muy interesante ver en este archivo latino. Y más que nada que ahorita estábamos va a ser el Museo el Mes de la Mujer. Claro. Que la gente que está escuchando que vaya a visitar y que tú, si te fijaste, puse como una cartita ahí dándole gracias a las mujeres que nos prestaron sus fotos, sus archivos de zapato de caja de zapatos, porque si la mayoría de la gente que nos prestó sus fotos para la exposición, sus archivos, digamos, fueron mujeres, ellas fueron las que han tenido esta tarea de coleccionar. Ellas han mantenido el legado de sus familiares. Muchas mujeres fueron las que nos contactaron a través de email. De hecho, fue una muchachita de TikTok, me mandó un video, un mensaje, dice, mi abuelo fue también traquero. Entonces, cómo seguir pasando este legado, ¿verdad? Y esta tarea muy difícil de mantener el legado de tu familia vivo. Claro. Y iba a ser, y también hay que acordarnos que los que iban a trabajar no pensaban que estoy haciendo algo muy importante que debo de documentar con fotografías. No iban al trabajo con cámaras, no iban al trabajo pensando en el futuro, estaban pensando en el labor que tenían que hacer ese día. Así es que las fotos que guardaron son preciosas. Son invaluables, sí. Claro. Estamos escuchando Contratiempo Radio y hoy estamos conversando con Cesario Moreno e Ismael Cuevas, curadores del Museo Nacional de Arte Mexicano y de la exposición Rieles y Raíces, Traqueros en Chicago y el Medio Oeste, una serie de obras que honran la historia y la fuerza de los trabajadores del riel en el Medio Oeste. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos en Contratiempo Radio a través de 105.5 FM Chicago Lumpen Radio. Hoy estamos conversando con Cesario Moreno e Ismael Cuevas, curadores de la exposición Rieles y Raíces, Traqueros en Chicago y el Medio Oeste. Hemos tenido una plática muy fructífera y han salido varios temas que me parecían importantes resaltar. Y bueno,
siguiendo como también otra vez en temas que me interesan, que pongamos en la mesa y que nuestros radioescuchos entiendan y conozcan. En la exposición hay varias fuentes religiosas que llamaron mi atención. Por un lado, el cuadro de la Virgen de Guadalupe, que forma parte del imaginario mexicano en su totalidad, digámoslo, pero también habían fotografías que nos hablaban de una religiosidad en lo privado, como el caso del funeral del niño expuesto en el patio y la fotografía del tío que es este sacerdote cristero y que viene a refugiarse a estas tierras. Me gustaría preguntarle sobre la importancia de esta religiosidad mexicana que ustedes encontraron en esta investigación y cómo es que pudieron unirla a Rieles y Raíces. Claro, pues lo que pasa, me imagino que en varios grupos que vienen a este país como inmigrantes, es que llegan, empiezan a formar una comunidad y luego alguien se muere, o alguien se quiere casar, o alguien nace, un bebé nace. Estos son los aspectos de la vida donde nuestra comunidad mexicana siente que necesitan un rito, ¿verdad? Necesitan una forma religiosa, cultural, espiritual, para reconocer lo que ha pasado o lo que va a pasar. Y esos sacramentos son los primeros que realmente son importantes para la comunidad. No es que misa en domingo no es importante, pero son esos aspectos de la vida cuando se necesitan marcar con algo especial, una ceremonia. Y eso es lo que impulsa a la comunidad a buscar o fundar su propia iglesia y buscar a un sacerdote o un líder que pueda ayudar con eso. Así es que esos son los momentos que realmente nuestra comunidad busca, necesita y celebra en los pasos de su vida. Eso sería como lo primero. Okay. Y aquí hay dos cosas que quiero como que enlazar también. Es como que las fundaciones de estas comunidades mexicanas en este país, pues digamos que hace 100 años, las primeras iglesias que existen hoy, que todavía existen, fueron fundadas algunas dentro de los ferrocarriles, dentro de los vagones de los ferrocarriles, como nos da a entender nuestro co-curador doctor Alejandro Benavides. Él, a través de su investigación en Aurora, encontró pues estas fotos de una iglesia, bueno, una capilla, digamos, que se había hecho en un vagón de ferrocarril. Entonces, él hizo esta labor de buscar, pues, no nomás encontró la foto, él también encontró el cuadro de la Virgen de Guadalupe que estaba dentro del vagón donde se hacían estas misas para los traqueros. Y es la misma imagen de la Virgen que está plasmada en el museo. Entonces, es como traer esta historia de hace 100 años y revivirla para la persona que va a verla. Fue muy bonito tener esa experiencia. Más, hemos platicado de lo que estaba pasando en Estados Unidos, de que se ocupaba esta mano de obra barata para trabajar acá, pero se nos olvida qué estaba pasando en México. Sí. México estaba pasando había acabado la Revolución Mexicana y estaban en medio de estos combates bélicos con la guerra de los cristeros. Entonces, en esta imagen que vimos, que tenemos en el museo del sacerdote James Todd, también va la línea de la guerra de los cristeros. La bandera que se ve en esa foto es una bandera que se estaba usando en México en ese tiempo. Esto ya fue post investigaciones, ¿verdad? Pero vemos qué importante fue este movimiento cristero también a la formación de la religión católica mexicana aquí en este país y cómo organizar a los trabajadores para que siguieran esta religión. Entonces es como que unos puntos muy bonitos ver la cultura, la parte cultural de traer estas... y ustedes saben que como mexicanos, pues nuestra religión católica también es mezclada con la indígena. Claro. Entonces, estas religiones que no se enseñan en la iglesia, más la iglesia o la doctrina enseñada, digamos... como nuestra cosmovisión mexicana. Correcto, claro, sí. Y me parece muy interesante que digamos esto de que los sacerdotes o estos grandes religiosos que llegaron acá a Chicago eran cristeros, ¿no? Porque su dogma era fuerte y murieron por Cristo y defendían a Cristo. Entonces, que ellos después hayan educado o, pues sí, hayan dogmatizado a estas nuevas comunidades mexicoamericanas nos habla de una posición de católicos
que no se iban a dejar frente a nada, ¿no? Y que entonces eso, o sea, podríamos como hablar también de estos extremismos religiosos, pero es importante también entonces decirlo que las olas de mexicanos se fundan también a partir entonces de un catolicismo fuerte y que eso traerá consecuencias después, ¿no? Porque ojo, aquí en Chicago también este movimiento de los católicos ya tenía una base fundamental por los irlandeses católicos, los polacos católicos. Entonces, Chicago es diferente a un Los Ángeles, a un Texas, a un Nueva York, porque aquí una de las religiones predominantes en Chicago fue los católicos. Sí. Entonces, ya digamos que había, aunque tal vez racialmente o étnicamente no había enlace, por la religión ya había enlaces. Entonces, tenemos esta foto también en el museo de una fiesta navideña en un vagón. Y son como que irlandeses americanos que están ayudando a recaudar fondos para esta comunidad mexicoamericana en Sur Chicago. Es algo muy, muy, tantas cosas que pasaron que tratamos de poner en esta exposición. Sí, yo cuando llegué aquí a Chicago y tuve como este acercamiento a familias polacas, me parecía súper interesante que nos parecíamos, ¿no? Estábamos en una fiesta de mexicoamericanos y una chica estaba casada con un polaco. Me imagino que es como segunda generación el esposo, pero los abuelos y los padres se veía que eran primera generación y los abuelos como migrantes, ¿no? Entonces me parecía interesante y lo empecé a conectar, pues claro, somos católicos y además no cualquier católico, somos católicos hechos y derechos y creemos en nuestro catolicismo desde que nacemos y hasta el día en que nos morimos. Entonces es muy interesante todo esto que la exposición misma muestra de la complejidad de ser mexicano aquí en Chicago. Y eso me parece fundamental. Y bueno, ahora hablando un poco de estas masas de mexicanos que encontraron en los vagones, y aquí ya vamos a hablar de los vagones totalmente, una forma de supervivencia y de vivienda, me gustaría preguntarles cuándo fue que ustedes identificaron este problema histórico y cómo fue posible que lo llevaran a la exposición. A mí me pareció que se mezcla en esta cosa de vivir en los vagones y vivir en la intemperie con también esta idea del ser mexicanos y de la raza cósmica de lo que alguna vez hablaba José Vasconcelos, aunque él no lo llevaba a las clases marginadas, pero esta idea de que nuestra capacidad de supervivencia y de cosmovisión va a vencer cualquier intemperie histórica, ¿no? Y a mí me parece que vivir en un vagón, siendo migrante, trabajando 12 horas y teniendo apenas para subsistir, se enlaza totalmente con esta idea de que la mexicanidad es una idea muy compleja, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo llegaron a entenderlo? Aquí un punto muy, muy clave para los que nos están escuchando. Las primeras colonias mexicoamericanas en Estados Unidos fueron fundadas en algunas partes del Medio Oeste en vagones. No vivíamos en casas, no vivíamos en apartamentos, vivíamos en vagones. Entonces es muy importante reclamar o reintentar de traer esa historia al presente. Al vivir en los vagones tampoco es algo exclusivamente del mexicano. Los chinos vivieron en vagones, los europeos vivieron en vagones, los afroamericanos vivieron en vagones. La obra de trabajo más barata, la mano de obra más barata fue la que vivió en los vagones, los que fueron los más explotados. Ahora, trazando estas dos rutas que puse en el museo, las personas que entraron por El Paso, Texas, o los que entraron por Laredo, Texas, estas dos vías que se comunicaban a Chicago, si uno se pone a investigar los primeros asentamientos de mexicanos en los estados yendo al norte hacia Chicago, pues se encuentran muchas de estas colonias en vagones. Entonces, yo por ejemplo me di cuenta de esto cuando trabajaba con la empresa de ferrocarril pasajero de Amtrak, y pues yo tuve la oportunidad de viajar en tren a muchas comunidades rurales a través de aquí en el Medio Oeste. Y me acuerdo que fui a Kansas, y estuve en Dodge City, estuve en Newton, estuve en Garden City.
áreas que para mí era como que lo más blanco, lo más rural, ¿verdad? Pero ya estando ahí me doy cuenta que estas son comunidades que tienen, que sus comunidades mexicanas son más viejas que las de Chicago. Y tiene sentido, porque antes de llegar a Chicago tenías que pasar por Kansas y los que trabajaron ahí pues fueron llegando a los últimos de 1890, primeros de 1900. Entonces hay comunidades más viejas en Kansas, pero no nos lo pensamos como en esa manera. Entonces, eso de las comunidades de los vagones fue una tarea que, por ejemplo, el doctor Benavides también hizo en Aurora, que la primera comunidad mexicana en Aurora, pues es fundada en una yarda, en un railroad yard, y vivieron en vagones. Ahora, el sueño americano siempre ha sido fundamental, ha traído la casa a tu vivienda. Entonces, pues te imaginas, tienes un trabajo donde te explotan, vives en un vagón aquí en Chicago donde nuestros inviernos están en los menos 10, menos 20. Pues quieres vivir en una casa que esté amoblada. Entonces, las casas más baratas son las que están al lado de la vía del tren. Entonces, es como que vives en el vagón y después ahorras para tu casita y es la casita que está acá al lado del ferrocarril. Entonces, esas fueron las primeras comunidades, digamos, modernas de los mexicanos. Entonces, fue muy importante trazar estas viviendas en las que vivíamos. En todas partes donde se encuentra un ferrocarril, había viviendas de vagones. Y a través de los archivos, por ejemplo, en este caso fue los censos, pues encontramos comunidades en todo Illinois, en todas partes en sur Illinois, este Illinois. En las áreas más rurales había asentamientos de vagones con mexicanos viviendo ahí. Wow. La otra cosa que me acuerdo de otra exposición que hicimos sobre Chicago es que los que venían solos, les decían, los que venían solteros a trabajar primeramente, eran buenos trabajadores, pero luego se iban y regresaban, y las compañías, la industria después empezó a pedirles que regresaran con familia. Es decir, trae a tu esposa, trae a tus hijos. ¿Por qué? No porque nos querían tanto, sino que porque pensaban que en esa forma iban a ser mejor trabajadores. Teniendo una familia aquí con raíces en la ciudad, hacía ese trabajador que se quedara más tiempo, quizás que trabajara más para hacer más sueldo, y tenían diferentes resultados que eran buenos para la compañía. Así es que ya después, cuando llegan las familias, empieza a cambiar la diversidad entre la comunidad, y quizás es cuando empiezan a buscar casas, ¿no? Algo con una recámara, algo que tenía agua, algo mejorcito para la pareja y para los niños. Sí, y también otra vez poniendo en contexto esta parte de la sala, es importante lo que decía Ismael, la idea del sueño americano que se fue gestando hacia inicios de la era progresista, en 1900, después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Depresión, ¿no? Como incluso compañías como Ford, ahora hablamos de los trenes, pero si también hablamos de la industria automotriz, fue creada por un sentido de aspiración. Entonces yo me acordé ahorita de un trabajo que hice de un panfleto de Ford. Era un anuncio en una revista, creo que era en la Life, y decía como, no me acuerdo cuántos centavos, pero poquitos centavos, y ponían a una familia. Entonces te ponían al Ford, el modelo, el 94, o corríjanme, no me acuerdo cuál es el modelo más importante de Ford, el primero, ponen al modelo de Ford y luego a una familia feliz, ¿no? Y existe esta idea del gobierno y hay una propaganda política de medios en el que tú quieras venir acá, quieras vivir acá, pero que siga siendo trabajador, ¿no? Pues si te fijaste en la exposición, tenemos una foto de una familia sentada arriba de ese Ford en su campamento de vagón. Sí, es cierto. Entonces, esa familia vivía en su vagón, pero tenía su Ford. Claro, y ahí te das cuenta cómo funcionan estas propagandas aspiracionistas, ¿no? En las que no importa si comemos, pero hay que tener una camioneta del año. No importa si vamos a poder mandar a nuestros hijos incluso a la escuela.
¿no? Y tampoco importa problematizar nuestra propia existencia aquí como seres políticos. Entonces está la idea de esta nación capitalista creciendo, es también muy poderosa y me gusta que hayamos llegado como a este tema porque cuando yo veía las fotografías, encontraba como mucha coincidencia entre la obra de Dorothea Lange, ¿no? Y para quienes no les resuena el nombre, Dorothea fue una fotógrafa documental estadounidense conocida por sus retratos de familias durante la Gran Depresión y trabajadores desplazados. Sus imágenes ayudaron a visibilizar la pobreza, la migración y la injusticia en Estados Unidos. Pero otra vez, cuando yo conocí la obra de Dorothea, me llamaban mucho la atención como estas personas blancas y afroamericanas sumidas en la pobreza, ¿no? Pero nunca vi a gente mexicana. Entonces, cuando yo veo estas fotografías que ustedes pusieron muy acertadamente en la exposición, también me hizo pensar como, claro, siempre hemos creído que las únicas razas humanas son las blancas y las afroamericanas en este país, ¿no? Y platicando con ustedes nos damos cuenta que no, que ahora imaginar esa gran depresión para las comunidades mexicanas, o sea, tenía que ser una cosa de barbarie, ¿no? Sí, y de hecho esa fue la primera campaña de deportación hacia los mexicanos, fue en 1930. Uh-huh. Entonces, hace 100 años o 90 y algo años, la primera campaña de deportación fue después de la Gran Depresión y se enfocó en Los Ángeles. Aquí en Chicago no fue tan fuerte, pero en East Chicago, uh-huh, Indiana, cientos de mexicanos fueron expulsados. En Detroit, Michigan, gente que trabajaba en las fábricas de carro y en el ferrocarril fueron expulsadas. Entonces, esta famosa fotógrafa para mí es un contraste porque para al americano, uh-huh, éramos tan pobres que ni en las fotos de los pobres de la Gran Depresión llegábamos a llegar. O sea, eso te das cuenta que ni importábamos. Había como que pobres y los más pobres y los que ni siquiera se van a hablar. Y los que van a hablar y ahí caíamos nosotros. Claro. Entonces, recuperar estas fotos, por ejemplo, de la familia Pedraza, uh-huh, en West Chicago, uh-huh, Illinois. De hecho, eso para mí fue un milagro. Sí. Nos contó la señora Pedraza que la hija o la niña que tenemos en la foto, uh-huh, ella tocaba violín. Entonces ella tocaba este violín, tenemos una foto en el museo donde está ahí parada ella tocando ese violín ahí en su casita de vagón en West Chicago. Y nos contaron que ella estaba en la orquesta de la high school, West, uh-huh, Chicago High School. Y hubo un talent show o algo así donde, uh-huh, el premio era una cámara. La niña ganó este premio y le dieron la cámara. Si no fuera por esa cámara ganada, nunca hubiera existido estas fotos, claro, de esta familia en los vagones de West Chicago. Sí. Y es una colección para mí muy importante, uh-huh, porque son decenas de fotos que existen de esta familia en West Chicago. Entonces, los mexicanos no estamos dentro de estas gran fotógrafos artistas, claro, pero nuestra propia gente fue nuestra propia gente que nos dieron la tarea para autodocumentarse. Claro. Que es lo mismo que tenemos que hacer ahorita, donde el gobierno está quitando estas iniciativas de los estudios étnicos, del DEI, Diversity and Inclusion, nos están quitando estos fondos. Entonces, ahorita hay como que una ola de creadores de contenidos que están como que documentando nuestra, claro, historia, porque si no, ¿quién la va a contar? Claro, y eso me parece muy importante, ¿no? Como ni siquiera lo que dijiste, de que ni siquiera podemos formar parte de los menos, diríamos en México, del menos peor, ¿no? O sea, ni siquiera hay cabida para nosotros, porque ¿para qué los retratamos? Entonces, volviendo un poquito a esta conversación y demás, ahora me gustaría preguntarles, ¿qué importancia tiene para su propia historia de vida darle al público una exposición como esta? Para mí lo que fue súper sorprendente, quizás no para Ismael, pero para mí sí, fue la inauguración. Uh-huh. Llegaron, fue un récord para nosotros, para esa galería. La galería es una de las más pequeñas que tenemos, pero la cantidad de comunidad que llegó para esa inauguración fue una sorpresa. ¿Por qué? Porque corrió la voz.
y porque todo el mundo sabía que esto era algo importante. Una de las cosas que me recuerdo de esa tarde fue cuando llegó una familia, y no me acuerdo del nombre, pero vino un señor que tiene su fotografía allí en la exposición. Ya es un señor de edad, llegó con sus nietos, llegó con su familia, toda la familia. Y verlo a él y a su familia con el orgullo que tenían de ser parte de esa historia, para mí es lo más importante que puede hacer este museo. Es decir, si no van a contar nuestra historia, nosotros tenemos el derecho y la responsabilidad de presentarlo. Y pues el museo fue fundado por educadores de las escuelas públicas en el 1987 y eso fue parte de la misión de ellos, de recuperar nuestra historia y celebrar nuestra cultura. Exposiciones como estas, para mí eso es lo más importante que puede tener. Claro. Y fue a la par de esto también vinieron familias que hicieron, y a mí como que casi se me salían las lágrimas porque decía, yo vengo a esta exposición con el fin de ver si encuentro una foto de mi abuela en la exposición. Yo como que me saqué de onda, porque esta familia, saben que su familia trabajó, pero nunca se queda, esas fotos no existen, ese documento no existe, y pensaron que las iba a tener yo. O sea, para mí eso fue como que un orgullo, pero también un peso muy, muy, muy duro, porque yo nomás soy un curador, esta fue mi primera exposición curatorial, entonces yo tuve que hacerlo con lo que nos prestaron la comunidad. Entonces, ver, y de hecho el otro día me habló una persona de la nada, dice, yo quisiera que mi abuelo estuviera en tu exposición, encontré sus fotos, ¿cómo le hago? Entonces, siguiendo escuchar esto, sé de que hay una demanda muy alta para que nuestras comunidades se reconozcan y se cuenten esas historias. Como te digo, este ejercicio de platicar del ferrocarril para mí es una de las tantas industrias en Chicago en la que el mexicano y mexicana laboró y que se tiene que contar la historia en el futuro. Sí, y como que sumándole a esta parte de la conversación, la necesidad de hacerles ver a nuestra propia raza que han sido parte de estos mismos procesos históricos a la par de todas las otras razas que viven y que son migrantes en Estados Unidos, me parece muy, muy importante. Y ahorita se me vino a la mente esta película de Train Dreams, Sueños de Trenes, que está ahorita nominada para los Óscars a Mejor Película. Y otra vez, como siguiendo la línea de lo que pasaba con las fotografías de Dorothea, eso, para los que no saben o no han visto esta película, es pues la historia de personas que trabajan en los ferrocarriles y que construyen las vías, ¿no? Pero otra vez, los protagonistas nada más son blancos y 2 o 3 afroamericanos. Y toda la experiencia de vivir en el tren y demás es contada desde estas grandes razas que sí importan contar. Entonces, ahora que pensaba en esa película y ahora con todo lo que ustedes nos han platicado, es como demonios. O sea, habían agencias en las fronteras de México que traían a los mexicanos. Y entonces, ¿cómo me dices que una película nominada al Oscar se les olvidó, no? O entonces no hicieron un check-facting, o el historiador e historiadora que los fue ahí guiando no sabe, o qué pasa, ¿no? ¿Por qué entonces hay tantos silencios de los mexicanos en los procesos históricos de este país? Y bueno, ¿con qué mensaje se quedan luego de montar una exposición de este tipo? ¿Y qué mensaje también les gustaría dar a nuestros radioescuchas? Pues yo, hablando por el museo otra vez, tengo que subrayar la importancia de una organización, un museo, una institución cultural que es suya, es de su comunidad, es su museo, gratis, todos los días. Lo hacemos por algo, lo hacemos para ser accesible. No hay un costo de ingreso. Todas las cédulas en español y en inglés. Es decir, necesitamos más organizaciones como esta,
Necesitamos decir todas las historias, porque no es solo una historia. Como dices, los que no están ahí para escribir, sea el screenplay o sea la historia o el capítulo, siquiera el capítulo en el libro, si no están ahí para escribirlo, no se va a leer. Claro. Y para mí, yo también tengo este afán a la educación. Yo también fui alumno de las escuelas públicas de Chicago, entonces para mí, al no ver nuestras comunidades reflejadas en los textos históricos de este país y de esta ciudad, pues para mí esta, como te dije cuando empezamos, es una carta de amor en la comunidad, es una carta de historia para que los jóvenes que nos van a seguir, las generaciones que van a llegar. Yo, por ejemplo, tengo mi mujer tiene su bebé en la pancita y va a nacer en unos meses, y yo le quiero dejar este legado a mi niño que viene, y a sus alumnos y a las futuras generaciones de mexicoamericanos, a que sepan que siempre hemos sido parte de la historia americana. Claro. Somos fundamentales a esta historia americana, somos fundamentales a esta historia del continente, y seguiremos siendo fundamentales en la historia de nuestro país. Y pues quiero que la gente, que los alumnos, que los niños y niñas se sientan orgullosos de lo que somos, y no de cómo nos postulan en la tele, en los medios, porque somos chingones. Claro. ¿Y cómo se atreven a preguntar si ustedes pertenecen aquí o no pertenecen? Nosotros construimos una parte importante de esta ciudad de Chicago. Claro, y también ahorita hablando de pertenecer aquí, pero también remarcar que pertenecen allá, a México. Cuando digo allá es México, ¿no? Porque también yo como estudiante de México, ahora que vivo acá me llamaba mucho la atención que no sabemos nada de la historia de los mexicoamericanos en México, a pesar de que ustedes, los mexicoamericanos, estudian estudios mexicanos, ¿no? Entonces también tendría que haber una necesidad de decir, voltémonos a ver ambos, porque no vamos a lograr nada si solamente una persona sí los estudia y la otra no, porque entonces no nos vamos a entender como mexicanos, como mexicanoamericanos, entonces por eso hay tantas divisiones, y ahora en un contexto en el que decirnos mexicanos puede ser problemático para uno y para otro que no se identifica, y lo mismo en México, ¿no? Entonces, les agradezco mucho. Hoy en Contratiempo Radio conversamos con Cesario Moreno e Ismael Cuevas, curadores del Museo Nacional de Arte Mexicano, sobre la exposición Rieles y Raíces Traqueros en México y el Medio Oeste. Hablamos del significado histórico del término traquero, del papel fundamental de los trabajadores del riel en la construcción de comunidad en el Medio Oeste y del profundo trabajo de archivo que da vida a esta muestra. Fotografías, mapas, objetos, arte y memorias familiares que rescatan historias muchas veces invisibilizadas. Reflexionamos también sobre migración, religiosidad, despojo territorial, supervivencia y dignidad, temas que conectan el pasado con nuestro presente. Esta exposición no solo honra la memoria de quienes trabajaron las vías del tren, sino que nos invita a reconocer el legado de la historia social y cultural de Chicago. Agradecemos profundamente a nuestros invitados, Cesario e Ismael, y a ustedes, radioescuchas, por acompañarnos. Recuerden que nuestra edición 157 está por salir. Sigan nuestras redes sociales y visiten contratiempo.org para más contenido cultural y político. Contratiempo se transmite los martes de 11 a 12 p.m. y se retransmite los domingos de 9 a 10 a.m. por 105.5 FM Chicago Dumpen Radio. Yo soy Catalín Solís y nos vemos hasta la próxima. Adiós.